Era una noche fría de diciembre cuando Mateo Ramírez apretó el gatillo por primera vez. El sonido del disparo resonó en el callejón vacío del barrio de San Telmo, y con él, algo murió también dentro de su alma. Tenía apenas 23 años, pero sus ojos ya reflejaban el vacío de alguien que había visto demasiado. Creció en las calles más duras de Buenos Aires, donde la violencia era el idioma común y la supervivencia, el único objetivo. Su padre los abandonó cuando era niño, y su madre trabajaba día y noche limpiando casas ajenas para alimentar a sus 4 hermanos. Mateo aprendió pronto que en su mundo no había espacio para la debilidad. Se unió a una banda a los 15, buscando la protección y el respeto que nunca encontró en casa. Al principio fueron pequeños robos, luego asaltos más violentos, hasta que esa noche le ordenaron hacer lo impensable. «Héselo tú», le dijeron sus superiores. Y Mateo eligió vivir, sin saber que esa decisión lo condenaría a una muerte en vida más dolorosa que cualquier bala. Durante 5 años, Mateo se convirtió en la sombra que todos temían. Cometió 12 asesinatos más, cada uno más fácil que el anterior, o al menos eso se decía a sí mismo cuando no podía dormir. Se ganó el apodo de «El Silencio», porque nunca dejaba testigos y desaparecía sin rastro. El dinero llegaba, las drogas también, y con ellas una neblina constante que le permitía olvidar los rostros de sus víctimas. Pero por las noches, cuando el efecto de la sustancia se desvanecía, los fantasmas regresaban. Veía sus ojos suplicantes, escuchaba sus últimas palabras, sentía el peso de cada vida que había arrebatado. Su madre enfermó de cáncer cuando él tenía 26 años, y Mateo usó el dinero sucio para pagarle los mejores tratamientos. Ella nunca preguntó de dónde venía ese dinero, pero sus miradas le decían que lo sabía. Murió un martes por la tarde, susurrándole que todavía había tiempo para cambiar. Fueron las últimas palabras que escuchó antes de que todo se derrumbara. El punto de quiebre llegó 3 meses después del funeral de su madre. Mateo recibió la orden de eliminar a un hombre llamado Ricardo Sosa, un comerciante que supuestamente debía dinero a la organización. Siguió a su objetivo durante días, estudiando su rutina, planeando el momento perfecto. Pero una tarde, mientras observaba desde su auto, vio algo que lo paralizó. Ricardo salió de su pequeña tienda con una niña de unos 8 años de la mano. Tenía el mismo cabello oscuro y los mismos ojos brillantes que su hermana menor, Carolina, cuando era pequeña. El hombre se arrodilló para atarle los zapatos a la niña, luego la cargó en sus hombros mientras ella reía con una alegría pura e inocente. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Esa noche, en lugar de cumplir con el encargo, condujo sin rumbo por horas, llorando por primera vez en años. Se dio cuenta de que había matado a padres, a hijos, a personas que también tenían familias esperándolos en casa. La decisión de no matar a Ricardo Sosa significaba su propia sentencia de muerte. Mateo lo sabía, pero por primera vez en su vida adulta, eligió algo más grande que su supervivencia. Llamó anónimamente a Ricardo y le advirtió que huyera con su familia, que su vida estaba en peligro. Luego desapareció de Buenos Aires, llevando consigo solo una mochila y el peso aplastante de su culpa. Viajó hacia el norte, escondiéndose en pueblos pequeños, trabajando en lo que podía para sobrevivir. Durante meses vivió mirando por encima del hombro, sabiendo que la organización no descansaría hasta encontrarlo. Pero algo había cambiado en su interior. Por primera vez en años, sintió que estaba vivo de verdad, no solo existiendo entre sombras. En un pueblito de Salta, conoció a un sacerdote llamado Padre Ernesto, un hombre mayor con ojos bondadosos que dirigía un comedor comunitario. Necesitaban voluntarios, y Mateo, usando un nombre falso, ofreció su ayuda. Trabajar en el comedor fue como una revelación dolorosa. Mateo servía comida a familias humildes, a niños descalzos con estómagos vacíos, a ancianos abandonados por sus hijos. Veía en cada rostro un reflejo de las vidas que había destruido, de las familias que había dejado sin padres, sin hermanos, sin hijos. Las pesadillas se intensificaron. Cada noche despertaba empapado en sudor, gritando nombres que apenas recordaba. El padre Ernesto notó su tormento y, sin juzgarlo, le ofreció conversaciones que poco a poco fueron ablandando la coraza que Mateo había construido alrededor de su corazón. Una noche, después de un ataque de pánico particularmente violento, Mateo se derrumbó completamente. Entre lágrimas y temblores,
le confesó al padre quién era realmente, lo que había hecho, las vidas que había arrebatado sin piedad. Esperaba rechazo, horror, quizás que lo entregara a la policía. En cambio, el padre Ernesto simplemente puso una mano en su hombro y le dijo: el arrepentimiento verdadero es el primer paso hacia la redención, hijo mío. Pero la redención tenía un precio que Mateo sabía que debía pagar. No podía simplemente continuar su nueva vida como si los muertos pudieran olvidarse. Pasó semanas en agonía espiritual, debatiéndose entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar las consecuencias de sus actos. El padre Ernesto le habló de justicia, de restauración, de que la verdadera valentía no estaba en huir sino en asumir la responsabilidad. Una mañana de junio, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida. Se sentó a escribir una carta detallada confesando cada uno de sus crímenes, con fechas, lugares y nombres. Incluyó información sobre la organización criminal, sus líderes y operaciones. Luego caminó directamente hacia la comisaría del pueblo. Sus manos temblaban mientras entregaba la confesión al oficial de turno. «Mi nombre es Mateo Ramírez», dijo con voz quebrada, «y he venido a entregarme por 13 asesinatos». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero por primera vez en años, Mateo sintió algo parecido a la paz. El juicio fue un calvario mediático que sacudió a toda Argentina. La historia del sicario arrepentido llenó las portadas de los periódicos durante meses. Algunos lo llamaban monstruo, otros veían en él un ejemplo de transformación posible. Las familias de sus víctimas llenaron la sala del tribunal, sus rostros marcados por el dolor y la rabia. Mateo pidió enfrentar a cada una de ellas. No buscaba perdón, sabía que no lo merecía, pero necesitaba que supieran que su arrepentimiento era genuino. Una por una, escuchó los testimonios devastadores de madres que perdieron hijos, de niños que crecieron sin padres, de esposas que quedaron viudas. Cada palabra era un cuchillo en su corazón, pero se obligó a escucharlas todas, a memorizar cada nombre, cada historia. Cuando le tocó hablar, Mateo no se defendió ni pidió clemencia. Con lágrimas corriendo por su rostro, simplemente dijo: «Nada de lo que diga puede traer de vuelta a sus seres queridos. Merezco todo el castigo que me den. Solo les pido que sepan que vivo cada día con el peso de lo que hice». La sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mateo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad donde pasaría el resto de sus días. Curiosamente, aceptó su destino con una serenidad que desconcertó incluso a los psicólogos penitenciarios. Dentro de la cárcel, Mateo encontró un propósito inesperado. Comenzó a trabajar con jóvenes presos, aquellos que como él habían caído en la violencia a temprana edad. Les hablaba con una honestidad brutal sobre las consecuencias de sus elecciones, sobre cómo cada acto violento destruía no solo a las víctimas sino también a los perpetradores. Algunos lo escuchaban con burla, otros con curiosidad, pero hubo quienes encontraron en sus palabras una razón para cambiar. El padre Ernesto lo visitaba cada mes, y juntos coordinaron programas de rehabilitación que eventualmente se implementaron en otras prisiones. Mateo también comenzó a escribir cartas a las familias de sus víctimas, no buscando respuestas sino ofreciendo cualquier información que pudiera darles algo de cierre, de paz. 3 años después de su encarcelamiento, algo extraordinario sucedió. Ana Moretti, la hija de su segunda víctima, pidió visitarlo. Mateo inicialmente rechazó el encuentro, sintiendo que no tenía derecho a estar frente a ella, pero Ana insistió. Cuando finalmente se sentaron separados por el cristal de la sala de visitas, Mateo no pudo levantar la mirada. Ana, una mujer de 30 años con ojos llenos de lágrimas pero también de una extraña determinación, le dijo: «He vivido 13 años odiándote, deseando tu muerte. Ese odio me estaba destruyendo por dentro. No vengo a perdonarte, porque eso está más allá de mis fuerzas todavía. Pero vengo a decirte que creo que tu arrepentimiento es real, y que eso significa algo». Sus palabras golpearon a Mateo más fuerte que cualquier condena judicial. En los años siguientes, otros familiares también lo visitaron. No todos con palabras amables, algunos solo para gritar su dolor, pero Mateo los recibió a todos, considerándolo parte de su penitencia y su sanación. Hoy, 15 años después de su encarcelamiento, Mateo Ramírez tiene 43 años y permanece en prisión. Sus cabellos comienzan a encanecer y su rostro está marcado por las líneas profundas del arrepentimiento y la reflexión constante.
Ha ayudado a más de 50 jóvenes presos a encontrar caminos diferentes, ha escrito un libro sobre su experiencia que se usa en programas de prevención de violencia juvenil y mantiene correspondencia regular con organizaciones de víctimas. No un día pasa sin que recuerde los nombres de las 13 personas cuyas vidas arrebató. Los lleva tatuados en su corazón como recordatorio permanente del precio de la violencia. Su historia divide opiniones. Algunos creen que la transformación es imposible para alguien como él, otros ven en su camino una prueba de que la redención, aunque no borre el pasado, puede crear un futuro diferente. Mateo no busca ser héroe ni ejemplo. Simplemente vive cada día tratando de añadir algo de luz a un mundo al que le quitó demasiado. Su vida cambió en un instante cuando decidió no apretar el gatillo por 14ª vez, demostrando que a veces el verdadero coraje no está en matar, sino en elegir vivir con las consecuencias de dejar de hacerlo.